Antes de continuar, te recuerdo que mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla. Te dejo el link aquí abajito en la descripción y ahí mismo te dejo mi PayPal por si quieres invitarme el boleto de cine para que yo siga haciendo videos. Yo formé a los Guardianes. Conocí a una chica y me enamoré. Esta chica murió, pero luego volvió. Y volvió hecha una idiota. No inventes. Te faltó información muy importante, pero ese sería el resumen. Ok, quiero comenzar por lo malo porque casi nada está mal en esta película. El CGI, como siempre, está horrible, aunque desde que vi Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya el inicio, que ya después subiré ese video, ya lo grabé, pues la verdad es que ya todo se ve increíble, pero aún así Marvel continúa con esta tendencia de tener un CGI pésimo. Segundo, por momentos la película peca un poco de efectista, francamente, pero justo aquí, a pesar de que eso es, digamos, entre comillas, lo malo o lo debatible, comienza también un poco lo bueno, y es que si bien peca de efectista, es decir, que busca únicamente generar un efecto en la audiencia, también está muy bien hecho y muy bien justificado y lo acaba logrando, y creo que a final de cuentas es el propósito de una película, hacer que la audiencia sienta algo. Entonces definitivamente yo creo que también eso es definitivamente parte de lo bueno que tiene Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y es que desde el principio, al mostrarnos el pasado de Rocket, que ya sabemos que Rocket en las películas anteriores se había esforzado por no contar nada de su origen, ni mucho menos, pues aquí ya no nos lo cuenta, pero sí que nos lo muestra. También de alguna forma el resto de personajes se entera de qué fue lo que le ocurrió a Rocket en su pasado, pero pues al final de cuentas le ocurre a Rocket desde que es bebé, y pues obviamente ver a un mapache bebé sufrir de la manera en que lo vemos sufrir, o sea, ya de ahí ya derramé yo un par de lágrimas, y eso me refiero con que peca de efectista, porque es como lo obvio, ¿no? Es como, claro, si pones a un animal tierno bebé sufrir y llorar, pues obviamente el público va a sufrir y va a sentir feo, y entonces va a haber una serie de emociones ahí que vas a provocar en la gente, pero al mismo tiempo está justificado porque es el pasado de Rocket y es un personaje que hemos conocido desde la primera película, que lo queremos, que ha caído bien, que es de los personajes favoritos de la trilogía. De todos estos personajes es de los favoritos, entonces pues no está mal que lo veamos, porque inclusive nos ayuda un poco a desmitificar al personaje, a entenderlo todavía mejor, y me encanta que se hayan guardado mucho de su pasado, o que se hayan guardado su pasado, y que ahondemos mucho en la psique del personaje, y que se lo hayan guardado hasta la tercera entrega. Eso a mí me fascina, porque eso hace que en todas las películas, en las 3 películas, continuemos aprendiendo y descubriendo cosas de los personajes, y eso únicamente es crédito de James Gunn, definitivamente. Entonces, en general creo que la película solo por eso ya vale muchísimo la pena, y también por el cierre que le dan a todos los personajes. Todos tienen un cierre. Los Guardianes tienen en cierta forma un cierre, aunque se nos anticipa que pues sí, van a continuar de cierta manera. Hay personajes que van a continuar, que van a seguir teniendo aventuras, aunque no se sabe si veremos o no esas aventuras. Pero en general definitivamente la película vale mucho la pena por ese hecho, porque todos tienen un cierre, y algunos nos dicen que continuarán, otros no, pero no nos dicen si veremos esa continuación de sus historias o no. Hay otros que son cierres definitivos, por supuesto. Entonces, y la película en las 2 horas y media que dura se encarga de explicar todo eso, de desarrollarlo bien, de buena forma, y al final todo es satisfactorio. Creo que también eso es lo muy importante del guión y de un buen guión, que todo sea satisfactorio, al final todo se resuelve de una forma satisfactoria, y eso está increíble. Y también la realidad es que, a pesar de lo que dije del efectismo, en el resto de situaciones y de cosas que nos presenta la película, sí son emociones reales, porque es una trilogía que nos ha presentado estos 3 personajes, que inclusive aún en la segunda película nos siguió presentando personajes. En la primera pudieron haber dicho, bueno, aquí están estos personajes y ya no más. Ya con estos personajes continuamos la trilogía, y no, todavía en la segunda nos presentaron más personajes. En esta tercera ya no presentan, inclusive siguen presentando personajes, y aún así tienen un cierre y tienen un arco todos. Entonces a mí me parece increíble, la verdad, que lo hayan logrado, y también eso es lo que hace que lo que genera la película, las emociones que genera la película, sean auténticas y sean reales.
y que no sean emociones o gritos causados únicamente por nostalgia. Te estoy hablando a ti, Spider-Man No Way Home. Y es que hay que admitirlo, la última película de esta fase, o al menos de la era post-Endgame, que causó emociones así cañonas en la audiencia, fue justamente Spider-Man No Way Home. Pero fue únicamente porque nos pusieron a los 3 Spider-Mans y toda esa situación. Y sí, de cierta forma lograron plantear al Spider-Man que debía ser para poder continuar esa historia tal y como es la esencia del personaje. Pero justamente creo que eso es un poco de lo que se le reprocha a esa trilogía, que les tomó 3 películas siquiera poner al personaje donde debía estar para ahora sí desarrollarse tal y como es su esencia. Y a final de cuentas, pues lo que lograron en la tercera película es falso, es artificial, porque no es algo que hayan construido con base en sí en los personajes que nos presentaron en el UCM. Tuvo que ser, inclusive el villano tuvo que ser rescatado de entregas o de versiones anteriores del personaje. Entonces es falso. Y aquí James Gunn logró crear sus propios personajes. Bueno, no, o sea, están basados en los cómics de Marvel, pero a lo que voy es que él mismo con sus guiones, con sus películas, nos presenta a los personajes, los desarrolla y les da un cierre perfecto y hace que nos encariñemos, que nos involucremos y que nos importe lo que les ocurre. Y eso en lo que está ocurriendo actualmente en Marvel ya es muchísimo mérito, y justamente esto es lo que hace que yo tenga muchísima fe en lo que va a ocurrir con el DCEU ya bajo la dirección de James Gunn. Entonces yo creo que se vienen buenos tiempos, al menos para DC. Para Marvel, quién sabe. Marvel, esto es una bocanada de aire fresco dentro de todo lo que han sacado. Aunque debo admitir que Shang-Chi me gustó y Eternals me gustó bastante. Aunque no están a la altura de la repercusión y de las implicaciones y del efecto que tuvieron otras películas, por supuesto. Y por supuesto no están a la altura de las 3 películas de Guardianes de la Galaxia escritas y dirigidas por James Gunn. Definitivamente, qué mal que Disney lo corrió, pero qué bueno que lo trajeron de vuelta y qué bueno que DC confió en ellos justamente cuando Disney ya no quería confiar en ellos. Entonces, genial, increíble, maravilloso, y pues a ver qué ocurre en el futuro. Lo que sí sabemos es que definitivamente Drax no va a volver, eso ya lo sabemos off camera. Dave Bautista, cuando habían corrido a James Gunn por sus declaraciones en Twitter, dijo que él en Guardianes 3 iba a ser la última vez que iba a interpretar a Drax. Pero eso se mantuvo aún cuando regresaron a James Gunn. Aún cuando lo regresaron, él dijo: yo esta es la última vez que lo interpreto, ya que estaba motivado no solamente porque habían corrido a James Gunn, sino también porque pues ya está en sus 50 y tantos, creo que tiene como 54, 55 años, y dice, güey, o sea, mantener músculo y andar sin playera en el set y mantener esta musculatura, este cuerpo, pues a mi edad ya está muy complicado y se va a poner cada vez más complicado, ya no quiero. Y pues sí, creo que es bastante válido y está bastante bien que sea de esa forma, y pues y qué bueno que aprenda a soltar un personaje tan importante en su carrera como lo es Drax. Qué bueno que lo suelte, sobre todo porque por lo que vimos en la película que salió, creo que fue este año o el año pasado, con M. Night Shyamalan, ya no me acuerdo cómo se llama, pero estaba bastante buena. Creo que ahí demostró justamente que es un buen actor y que puede hacer muchísimas cosas, y francamente yo la próxima película que vea que va a salir Dave Bautista la voy a ver, así que hasta pronto. Los demás personajes de Guardianes no sabemos exactamente qué va a pasar. Bueno, hay uno que sí ya nos dicen qué va a pasar con él, pero eso sería caer en spoilers, y no, la idea es que esto sea sin spoilers. Pero en fin, ¿ya vieron ustedes Guardianes 3? Yo creo que sí, casi todo el mundo la vio, casi todo el mundo la está adorando. ¿Qué les pareció? Los leo en los comentarios. De quien sea que te hayas enamorado, suena más como ella. ¿Ella? ¿Qué? Eso es Oiga, no me ridículo. metan en esto. Sí, ya parece. ¡No hagas eso! ¿Qué? Pero bueno, ya sabes que esa es mi opinión, pero la tuya siempre es bienvenida aquí abajo en la cajita de los comentarios. También gracias por dejar tu like y compartir este video por todo el mundo. También gracias por suscribirte en el botón que está apareciendo en este momento en pantalla y por activar la campanita para más contenido como este. Subo video cada lunes y jueves. Por acá te dejo el video recomendado. Yo soy Raúl Torres. Esta es Sinología MX. Hasta pronto.